con sello de estado, fortaleciendo nuestra pasión. Juntos conectamos, Hidalgo se ve y se escucha. Cofim, con el alcance que mereces. Cofim. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción: reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser. Atiende tu salud de manera integral. Potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento. Es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos, la vida. Enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti, toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate, cuerpo, mente, espíritu. Cofilm. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a este espacio donde hacer promoción de la salud, hacer prevención es nuestro objetivo primordial. Hoy pues otra vez con un personaje que bárbaramente nos sorprende en cada entrevista, Arturo Jiménez, biofísico. Hola Connie, muchísimas gracias. Gracias a Cofilm y a ti de verdad por invitarme una vez más a seguir compartiendo lo que es mi alma, lo que es mi pasión, lo que es mi vida, porque pues es la base de poder servir, que es mi pasión, gracias a la biofísica, gracias a haber conocido la biofísica y gracias a haberte conocido, que me permites este espacio para poder seguir informando a las personas acerca de sí mismos. Gracias. Así es. Y digo este tema con mucho respeto, digo personaje, porque a lo mejor las personas que solo te escuchan dicen, es que solamente habla así, entonces, pero él habla así todo el tiempo, con ese entusiasmo, con esa pasión, con ese gusto. Para ti es todo biofísica. Toda mi vida es biofísica, no hay un segundo en que no puedo evitar pensar de la manera biofísica. Es muy difícil para mí la vida como científico, cuando la quiero vivir humanamente, de una manera normal. Cuando alguien me pregunta, a ver, sin la biofísica, ¿qué harías tú si esto? Me muero. No, es en serio. Les digo, en serio, no puedo ver mi vida ya sin la biofísica. Claro. ¿Cuántos años llevas de biofísico? 24 años. 24 años. ¿Y todavía llevas el conteo aproximado de cuántas personas has atendido? 22,800 personas. En individual. Años. Yo personalmente, sí. En individual. Y si habláramos cuántas almas has tocado cuando das cursos de capacitación. Santo cielo, empecé a dar cursos en el 2010, pero empecé a dar charlas de biofísica en el 2006, que eran eventos que aparentemente eran pequeños en salas de juntas de la empresa IBS Evolution México. Se juntaban 70, 80, 100 personas. Entonces era cada semana, miles de almas he tocado con la biofísica. Obviamente es para las personas muy difícil poder aceptar esta información porque conlleva responsabilidad, hacerse responsable de esto. Pero sí, ponle 6,000 conferencias en estos 24 años. Y yo quiero compartirles algo. En algún congreso que me regalé ir a ese congreso por cumpleaños, yo ya me iba a ir del lugar y de repente yo vi que empezaba a entrar pero masas, ¿no? De personas. Yo dije, esto es una manifestación y todo el mundo se formaba y pusieron como un cordón de seguridad. Así y yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Yo no sabía quién iba a estar y dije, yo me formo. Y empecé a escuchar, es que Arturo, y es que Arturo, y es que me cambió la vida. Y dije, ¿quién es el famoso Arturo? Y me quedé sentada hasta atrás escuchando y ese auditorio se llenó y yo había estado con otros ponentes, audiencia, digo, respetable, pero contigo, digo, tuvieron que poner más sillas. Estuvo hasta al gorro ese fue aquí en Pachuca. Aquí en Pachuca. Cerca de una universidad, si no me equivoco. Es. Entonces, vaya, hay muchas personas que te siguen
pero te siguen convencidas porque han tenido cambios importantes en su vida. Por eso el día de hoy, hemos dado una introducción muy grande, pero es importante que lo conozcan. El día de hoy vamos a hablar del puente entre la mente y las células. Esta postura de la biofísica es muy interesante. Así es. Vamos a partir que nuestra audiencia va a comenzar a saber esto. ¿Cuáles serían las funciones principales de la mente? La mente, primero hay que definir qué es mente. Mente es información. Y es una información que desde que fuimos concebidos, espermatozoide entrando al óvulo, hasta este momento que estás escuchando esto, estamos recibiendo. O sea, toda la vida hemos recibido información. Esa información es absorbida hacia el cuerpo por los receptores que llamamos sentidos. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. Estos 5 sentidos recogen la información. Conforme fuimos creciendo, nos fueron poniendo programas de interpretación para nosotros asignarle un significado a todo lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Entonces, hay una investigación que hace la doctora Candace Pert. Ella descubre que la mente humana es información convertida en sustancias químicas llamadas neuropéptidos que están en todas las células del cuerpo, pero también en todos los fluidos del cuerpo. Entonces, yo científicamente, para poder ayudarle a una persona a entender qué es la mente, le digo, vamos a pensar que tienes 3 mentes. Una es la mente del cuerpo, que es el subconsciente, que es el que se le asigna o tiene asignada la tarea de hacer funcionar todo tu cuerpo, es el subconsciente. El latido de tu corazón, la circulación de la sangre, volúmenes de sangre, pH, temperatura. Ese es el subconsciente, un nivel de la mente. El otro nivel es el consciente, pero a nivel subconsciente no nada más están las funciones, también está toda la información programada en la membrana de las células. La interpretación que nosotros nos enseñaron a darle a las cosas está programada en la membrana de las células. Entonces tenemos la función del cuerpo en la mente subconsciente y el almacenamiento de toda la información que hemos recibido en el nivel subconsciente. Entonces son 2 funciones. El consciente es lo que utilizamos para determinar todo nuestro entorno, los colores, la temperatura, para poder interactuar con nuestro entorno, nuestro medio, interlocutores, personas, sociedad. Esa es la información que se basa en los códigos que están grabados en el subconsciente de lo que hemos aprendido en nuestra sociedad. No importa dónde hayas crecido, hay códigos, hay reglas, hay leyes, hay normas, que es información que está en las membranas de las células. Y hablemos también de la mente superconsciente. A ese se le llama conciencia, que sería, desde un punto de vista biofísica, la mente del alma, que es la conciencia. Todos en su interior, nada más tienen que preguntarse para que tengan una idea de que hay más de una mente, por llamarlo así. Cuando tú estás pensando y estás hablándote a ti mismo, ¿quién está escuchando? Entonces podríamos decir que tu mente consciente junto con la subconsciente están escuchando a tu conciencia. Y tu conciencia es la mente del alma. Y tu mente humana cuestiona cosas de la vida y se responde a sí misma y a veces le hace caso a la conciencia de la mente del alma y a veces no. Entonces, definir qué es la mente es lo principal que una persona tiene que saber primero para poder empezar a buscar controlar su mente. Y toda esa información, como tú nos estás diciendo, no solamente está localizada a nivel cerebro, que muchas veces cuando hacemos esta información de el puente entre la mente y el cuerpo, pensamos que están separados. Sí, como si hubiera alguna separación. Sí, o sea, por muchos años se vio así. Sí. Pero hoy en día sabemos que es otra postura y la biofísica, por supuesto que dice así no es. Sí, desde un principio que yo empecé a investigar el funcionamiento del cuerpo y que veo cómo funcionan las células y que las células funcionan en un entorno llamado medio celular, pero que ese medio celular depende de un campo electromagnético y ese campo electromagnético es dado por las reacciones químicas, eléctricas, físicas y energéticas, me doy cuenta de que la mente está en todas las células del cuerpo, no nada más en el cerebro. La mayoría de científicos se basan como que la mente es el cerebro, o creen que la mente es el cerebro que tenemos en el cráneo, pero no puede ser el cerebro la mente. El cerebro nada más puede ser un codificador de información. Definitivamente es el órgano que tiene más células de todo el cuerpo, 100,000 millones de células en el cerebro, pero el cuerpo se conforma
de 50 billones de células. Entonces, si alguien me preguntara cuántos cerebros tiene un ser humano, si cada célula es un cerebro, tiene 50 billones de cerebros. Ahora bien, el cerebro no es la mente es la información. ¿Cómo utilizas la información y qué tipo de información tienes? Es lo que va a ser el puente entre la mente y el funcionamiento del cuerpo. Claro, y si ahorita como tú nos lo estás explicando, no es en el cerebro a donde tenemos toda la información. No. Antes decíamos, las neuronas solamente se encuentran en el cerebro. Así es. Hoy sabemos que muchas de ellas se crean en nuestro estómago. Así es. Nuestro intestino también tiene neuronas. Este tiene 100,000 millones de neuronas y el intestino del segundo tercio del esófago hasta el ano tiene 100 millones de neuronas. Estos 100 millones de neuronas trabajan con las mismas sustancias neurotransmisoras. Es decir, imagínense que esta es una neurona y esta es otra. ¿Va? Hay líquido entre ellas y los neurotransmisores son las sustancias que permiten el contacto entre una neurona y otra para poder hacer los códigos de información. Una vez que se establece un código de una información, esa información, por ejemplo, el color blanco. En mi cerebro se codificó que eso significaba color blanco. Pero una vez que está el código establecido, el color blanco, el código, está en todas las células del cuerpo. Por eso hay algunas escuelas ahorita enseñando a los niños a leer con las manos, a leer con la piel. Porque empezamos a entender que tenemos potenciales más grandes que los que conocemos como sentidos físicos. Entonces, nuestros pensamientos pueden alterar o modificar nuestras funciones. Ah, sí, definitivamente. No existe un solo pensamiento que un ser humano genere que no lleve acompañado una emoción. Es decir, desde que abres tus ojos a empezar tu día, empiezas a pensar. Y cada pensamiento que tú tienes, de los 6,000, de los 60,000, 70,000 pensamientos que tienes por día, todos van acompañados de una emoción. Todos. Esa emoción, que es una reacción de energía química y eléctrica, ese es el puente entre las células, entre el funcionamiento propio del cuerpo y la mente. Es decir, tu cuerpo funciona de manera automática en sus funciones vitales, pero tu mente puede interferir con el funcionamiento vital de tu cuerpo. Y el puente que hay entre la mente y el cuerpo se llaman emociones. Las creencias, así todo eso que se fue implantado, como tú nos lo explicas, por nuestro entorno, ¿va alterando también nuestras funciones o también le puede dar bienestar? Tienen los dos sentidos. Para poder entender el puente, que son las emociones, entre el funcionamiento del cuerpo y los pensamientos, están las emociones. Entonces, entender que las emociones son respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana es medio complejo. Es más fácil entender que las emociones son energía. Así puedes entender que nada más existen dos tipos de emociones. De estos dos tipos de emociones nacen todas las emociones que tú puedas nombrar. Pero a final de cuentas nada más hay dos, positivas y negativas. Las negativas generan en el cuerpo una respuesta como mecanismo de protección. Como de defensa. Así es. ¿No? Como de supervivencia. De supervivencia, inmediatamente. Y las positivas generan un mecanismo de aceleración de los procesos biológicos vitales. Es decir, emociones negativas, frecuencia baja. Emociones positivas, frecuencia alta. Ahorita que vimos de dónde nacen las emociones nacen de los pensamientos, y lo que tú estás estableciendo, nuestra forma de pensar está fundamentada en todas las creencias que tenemos de papá, mamá y todo el entorno social en el que nos fuimos desarrollando. Pero básicamente todos los seres humanos, porque he tenido la fortuna de atender seres humanos de distintos países, y todos los seres humanos piensan lo mismo de sí mismos. Piensan que son insignificantes, piensan que necesitan cosas, piensan que necesitan amor, que necesitan dinero, que necesitan comprensión, ser amados. Todas estas cosas tienen las mismas. Aunque la cultura sea diferente, están basados en lo mismo. Porque son las creencias culturales las que los hacen pensar como piensan. Ok, y entonces las emociones es un asunto que tiene que ver con nuestro cuerpo, con la sensación
Sí. Y los sentimientos tienen que ver con Lo pensarlo. mismo. Nada más que la diferencia entre emociones y sentimientos es el lugar de origen. Nosotros codificamos toda la información a partir de los pensamientos y a cada pensamiento le imprimimos una emoción. Pero la emoción se codifica en los intestinos. Voy a regresar al color blanco. Si yo le preguntara a una persona qué color es ese, me diría blanco, el de tu blusa. Pero si le pregunto a la persona qué piensas y qué sientes del color blanco, me van a decir, no, pues pienso que es un color limpio, eso es un pensamiento. ¿Y qué sientes? No, pues siento paz con el color blanco. Entonces son las diferentes interpretaciones que le da una persona, ¿va? Aquí lo importante es identificar cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones están en los intestinos, pero están programadas también en todas las células del cuerpo. Y los sentimientos nacen en el corazón. La diferencia es, existen pensamientos, palabras, acciones y emociones positivos y negativos, pero no existen sentimientos positivos y negativos. Solo sentimientos verdaderos y sentimientos falsos. Para simplificarlo todavía más, todas las emociones genuinas, positivas, son sentimientos. Y todas las emociones negativas son emociones. Así de fácil. Simple. Esto es una manera muy práctica, rápida de diferenciar, porque muchas veces, y tú lo has de vivir cuando dabas consulta, el que a las personas les digas, ¿pero qué sientes? Sí, ¿pero cuál es tu emoción? Se confunden. Sí. Entre sus creencias, lo que aprendieron y en lo que verdaderamente está ocurriendo. Exactamente. Porque una de las cosas importantes que la biofísica hace es voltea a verte y siéntete. O sea, primero descubre qué te está diciendo tu cuerpo. Uh-huh. Y entonces empezar a hacer ese pequeño puente. Sí. Identificar las emociones en sus variantes de nombres, pero también variantes de intensidades. Es decir, no es lo mismo estar molesto, estar disgustado, estar encolerizado, que estar encabronado, que estar emputado o que tener resentimiento, rencor u odio. Es la misma emoción, el coraje, pero con diferentes intensidades. Cada intensidad tiene un nombre. En esa variante de nombres tiene la modificación que tiene que hacer el cuerpo de acuerdo con la intensidad de la frecuencia energética baja de esa emoción. Un ejemplo muy práctico. Si me preguntas si la mente influye en el cuerpo, sí, la influencia son las emociones. Pero pensando en una enfermedad, vamos a pensar piedras en la vesícula. Tiene que ver con corajes de orgullo muy tontos. Bueno, aquí sí puedo hablar. Son corajes de orgullo muy pendejos. ¿Ok? ¿Cuáles son los corajes de orgullo muy pendejos? Donde llegas, saludas a una persona y está una persona que te conoce y cuando te ve, se voltea o te voltea la cara o te hace gestos. Y tú dices, ay, no me saludaste, pero vas a ver. La otra persona está encabronada o lo hizo sin querer o estaba pensando en otra cosa y tú te lo tomaste a título personal, te enojaste y de repente pasa el rato y te dice, ay, hola, no te vi que llegaste. Si me viste a los ojos, nada más que no me quieres hablar. Y entonces ese es un coraje de orgullo muy pendejo, por una estupidez, y les van a salir piedras en la vesícula. Es una manera rapidísima también de explicar. Aquí lo importante también de lo que Arturo siempre nos señala es una emoción siempre tiene niveles. Así es. ¿Sí? Y hay que aprender a leerlo en uno. O sea, me está incomodando, me está molestando o ya está como... Sube y baja. Sube y baja, ¿sí? ¿no? O sea, o no la defino. También puede ser eso. Sí. Amigos, estamos hablando del puente entre la mente y las células. Con Arturo Jiménez, biofísico, el maestro Arturo Jiménez. Regresamos en un instante a su programa Reinvéntate. Cuerpo, mente, espíritu. En un momento regresamos a Confío. Los momentos que compartimos en familia son los que quedan grabados en el corazón. ¿Pero cómo guardarlos para siempre? En Cofin Producciones nos especializamos en cubrir todos tus eventos sociales. Bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños y cualquier celebración que quieras recordar con calidad profesional.
Cofin Producciones. Tu felicidad grabada para siempre. Cofin, productora audiovisual que cubre todo tipo de eventos. Streaming profesional para eventos políticos, culturales, deportivos o sociales. Llevamos cada detalle de tu evento a quien lo quiera ver, con calidad impecable. ¿Estás preparado para el desafío de mantener tu vehículo en su mejor forma? Bienvenidos a AutoExpress K2. ¡AutoExpress K2! Tu seguridad y la de tu familia no es un juego. Depende de expertos en servicios preventivos que cuidan cada detalle de tu auto. Afinaciones profesionales, frenos confiables, suspensiones precisas y mucho más, desde revisión de sistemas eléctricos hasta mantenimiento preventivo. Boulevard Colosio, kilómetro 35, Colonia Chacón. Y Boulevard Santa Catarina, kilómetro 92.25, Colonia Tlapacoya. AutoExpress K2, donde la tecnología se une a la experiencia. La experiencia y calidad que tu vehículo merece. En Hidalgo, la información que necesitas debe ser más que noticias. Debe ser verdadera y acompañarte cada día. Cofirm y Alianza Informativa llegan para revolucionar la comunicación en tu estado. Desde temas gubernamentales y municipales Hasta las mejores notas culturales y deportivas. Cofilm y Alianza Informativa. Información veraz, oportuna y para toda la sociedad hidalguense. Somos más grandes que nunca. Cofil. Continuamos en Cofil. Estamos de regreso aquí con Arturo Jiménez, biofísico, hablando de el puente entre la mente y las células. Ya nos diste una hermosa explicación de todo lo que ocurre en la mente y que no necesariamente es el cerebro, ¿sí? Eso es importante. Y ahora vámonos a la célula. Arturo, ¿las células se pueden estresar? Todo el tiempo están excitadas las membranas celulares. Hablar de estrés, si nos referimos al estrés comúnmente conocido como estado emocional negativo, sí, pero el cuerpo no tiene esa interpretación. El cuerpo nada más tiene una reacción biológica, tanto física como química como energética. Entonces, las membranas celulares, que ya vimos que son el cerebro de cada célula y es donde se almacena la información que la mente codificó, tienen la función biológica de estar interactuando con el medio. Imagínense que su cuerpo son como esferitas microscópicas. Ahora, cada esferita tiene líquido adentro y está rodeada de líquido por fuera. Al líquido de adentro se le llama citoplasma o líquido intracelular. Y al líquido de afuera se le llama líquido extracelular. Estos líquidos, la temperatura que tengan, el pH que tengan, las sustancias que tengan dentro y fuera, es el medio de las células, un medio interno y un medio externo. Las células, todas las células dependen de un medio óptimo. Por ejemplo, no es lo mismo las células mucosas del esófago que las células mucosas del estómago. Y son mucosas. Pero las células mucosas del estómago que producen moco, que generan un moco muy poderoso, las células parietales que fabrican la mucosa del estómago, estas células resisten el pH del ácido clorhídrico. Es como si fueran supercélulas, ¿va? Y las células del esófago no tienen la capacidad de resistir el pH del ácido clorhídrico del estómago. El ácido clorhídrico tiene un pH que va de 1 a 3. Para que tengan una idea, si yo pudiera meter mi dedo por mi boca hasta llegar a mi estómago, ya con la producción de ácido clorhídrico, saco la mano pero la saco sin dedo. El ácido clorhídrico lo desintegra por completo. Lo derrite totalmente, hasta el hueso, derrite el hueso, todo. Saco sin dedo.
Si acaso unos muñoncillos ahí colgando. Así de poderoso es el ácido clorhídrico que está en el estómago cuando ya produjo ácido clorhídrico para hacer un proceso de digestión de los alimentos. Por lo tanto, aunque todo el tubo intestinal, nuestra boca por dentro tiene moco, es diferente el moco, el pH, el medio de la célula, del pH de la boca, que del esófago, que del estómago, que del duodeno, yeyuno, ilion, colon. Son diferentes pHs. Entonces, cada célula depende de un medio específico. Así como depende de un medio específico cada célula trabaja con un campo específico. Y el campo de cada célula está determinado por el volumen de sangre que circula alrededor de las células, la velocidad a la que circula la sangre alrededor de las células, la densidad de la propia sangre, o sea, qué tan espesa o líquida está, que es lo que genera el campo. Tenemos el medio, las células requieren para estar vivas, oxígeno, nutrientes, minerales y líquido. Entonces, todo esto que requieren las células se ve alterado cuando modificas el medio por las modificaciones que haces en la calidad y cantidad de tu sangre. Y esas modificaciones que se hacen en la calidad y cantidad de sangre que circula alrededor de las células, que es donde obtienen los alimentos y todo, tiene que ver con las emociones. Y justamente por eso es que tú cuando das todos estos cursos de capacitación en biofísica básica, Biofísica elemental. Porque digo, se requieren muchísimos años, ¿no? Muchos. Digo, tú aún hoy en día siempre estás estudiando y estudiando y actualizándote, ¿no? Con todo lo que ocurre. Por eso es de que insisten mucho en cuál es el nivel de acidez que existe en el cuerpo a partir de las emociones. Así es. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿las emociones alteran las células? 100%. Ese es el campo. Para que más o menos tengamos una idea de qué sería el campo, ¿va? ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando sales de noche? Que está fresca la noche, no fría, fresca, que se siente rico. Te vas enchamarrada, te pones 5 suéteres. Bueno, ese es el medio, ¿va? Cuando sales de día, que está el sol, sientes el calor, pero también sientes la energía de las frecuencias fotónicas distintas de los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X que emanan del sol. Ese sería el campo es la energía. Para que las personas puedan entender el campo que rige el funcionamiento de las células, imagínense un imán, un pedazo de imán. Ahora imagínate que acercas ese pedazo de imán a una limadura de hierro. Limas hierro, lo pones en un salero, lo viertes en una hoja de papel y lo dejas sin el imán. Y vas a mover la limadura de hierro y no va a adquirir ninguna forma, no hay un patrón. Está disperso aleatoriamente. Pero en cuanto acercas el imán por abajo de la hoja, toda la limadura se acomoda en un patrón. Ese patrón es el campo energético del imán. Tú no ves la energía del imán, solo la puedes comprobar cuando esa energía genera una modificación en una partícula de hierro. Bueno, ese es el campo. Es una energía que no ves. Y como no la ves, crees que no hace efecto en las células. Pero ese campo es el que hace que las células generen los mecanismos de protección. Ese es el estrés al que se refieren las personas. La emoción, utilizando tu metáfora, la emoción, lo que desencadena la emoción es ese campo. La alteración del campo. La alteración del campo. Entonces, tenemos que estar muy a pendiente de nuestras emociones. Pues sí, es tu campo. ¿No? O sea, ¿para qué? Para mantenernos, como nos decías en el segmento anterior, mantenernos en una vibración alta. Alta, siempre pero alta. En una vibración alta donde nos dé bienestar, ¿no? Sí, a eso real. se refiere esta vibración alta. Sí, existen formas de vibrar altamente, pero son sintéticas y falsas. Exacto. Métete droga, cabrón, y te vas a sentir Superman. Pero no es real. Es la liberación excesiva de dopamina. Tu cuerpo se acostumbra a eso y te sientes eufórico. Pero espérate a que se acabe la sustancia en tu cuerpo. Caen, se deprime todo. Todo el sistema se deprime. ¡Pum! Porque las células necesitan recuperarse de las altas dosis de dopamina que generaste por una sustancia psicotrópica
por cualquier sustancia, ya sea alcohol o drogas, cualquiera. Y por eso es que las personas, o como obtienen una recompensa muy rápida, ¿no? De esta euforia o de esta alegría o de no sentirse cansado, el cuerpo lo que hace es decir, ok, me estás dando esto, pero ahora necesito más. Nunca va a ser suficiente. Ese es el problema. ¿Por qué no va a ser suficiente? Tu cuerpo se acostumbra a esas descargas de dopamina que las personas generan cuando se drogan o se alcoholizan, o incluso con el cigarro. Y cuando se acostumbran, el cuerpo empieza a pedir cada vez más. Si no le das más de lo que le diste la última vez, no alcanzas a llegar a ese tope de dopamina. Y siempre va a haber un déficit dopaminérgico. Hoy te drogaste con cocaína. Mañana te va a pedir la misma bolsita más un pase más. Pasado un pase más. Así te vas. Y va a llegar el momento en que no tiene límite. Es por eso que se dice, y yo siempre les digo a las personas, el problema para que se afecte el cuerpo con las drogas no tiene que ver con la sustancia. Tiene que ver con la emoción con la que vas y buscas la sustancia. Justo era lo que te iba a decir. También comentaste lo que es real de lo que no. Así es. Si hay un consumo de algo que altera nuestro estado de ánimo, pues no es real. No es real. No es real. Entonces es una vibración baja. Es una vibración alta, pero falsa. Falsa. ¿Cómo puedes identificar que es falsa? Pues porque te madreas del cuerpo. Te deshidratas o te hinchas o te vas a dar cuenta de que no es real. Llegar a esos niveles. Entonces, ¿cuál sería la real? La real es interna. No tiene que ver con un factor medio exógeno. Externo. Ni con un medio externo. Si tienes gente a tu alrededor, si estás solo. Cuando tú logras alcanzar tu equilibrio interno, ya no necesitas de ningún personaje, ni de ninguna circunstancia, ninguna sustancia de tu mundo exterior. Y es ahí verdaderamente cuando puedes empezar a disfrutar de las cosas. Cuando logras entender que no necesitas nada, que no necesitas a nadie y que no necesitas nada de nadie. Ok, entonces requerimos hacer un cambio en nuestros pensamientos. Sí. Para eso hay que estudiar mucho, ¿no? Para eso hay que entrar a muchos cursos de biofísica, porque verdaderamente lo primero es aprender qué ocurre en cada uno de nuestros órganos, ¿no? En la sangre. ¿Qué ocurre? Eso es tomar conciencia de que pues todo lo que está dentro de ti te pertenece, no le pertenece al otro, ¿no? O sea, de que me estoy sintiendo mal, pero ¿qué significa? No, uno tiene que aprender a leer eso. Sí. 2, con las emociones. Las emociones también fueron aprendidas. Sí. ¿Cómo las transformamos? Cuando naces, todos los seres humanos, cuando nacemos, nada más tenemos 2 miedos. Miedo a los ruidos fuertes y miedo a caer. Y si tú le preguntas a una persona que te haga una lista de sus miedos, miedo a estar solo, miedo a perder, miedo a ganar, miedo al éxito, miedo al fracaso, chingue a su madre. Miedo a amar, miedo a no ser amado, miedo a caerme, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a los ratones. ¿De dónde salieron todos estos? Fueron aprendidos. Aprendizaje puro. Puro. Y aprendizaje puro, alguno por contacto directo, o sea, de la familia, pero también aprendizaje por su entorno social quizás, ¿no? O escolar. Eso es todo un tema. Porque el principal aprendizaje que tenemos los seres humanos desde que somos concebidos hasta la edad de 13 años biológicos es una consecuencia de los pensamientos y emociones que viven nuestros padres. Pero los pensamientos y emociones que viven nuestros padres los aprendieron de sus padres. Entonces, ¿cómo se transmite la información de papá, mamá a hijo? Bueno, hay una información genética, ¿va? Pero la información de forma de pensar, de forma de sentir, de emocionarse, la información respecto al lenguaje, al uso de las palabras, la información respecto a los movimientos, a los ademanes, a las posturas corporales, las aprendiste de la observación, pero también de una transmisión instantánea de energía. Imaginémonos, ¿tienes hijos? Cuando tus hijos estaban menores de 13 años, tú estabas aquí ahorita en Pachuca y tu hija se fue a España a estudiar. Se la llevó allá a su papá o quien sea de la chingada, ¿no? Pero está bien lejos. Si tú aquí, estando aquí en Pachuca, te encabronas,
Tú tienes un espasmo a nivel intestinal. ¿Te acuerdas del puente entre la mente y las células? El de emoción. ¡Chin! Se espasma las células mucosas y musculares del intestino. En el mismo momento en que tú te estás enojando, los intestinos de tu hija allá en España se están contrayendo, solo que tu hija no sabe qué es. ¿Por la carga genética? Por la carga energética y genética. Energética, ok. Se llama superposicionamiento cuántico. Y apenas está empezando a trabajar en los primeros albores de la investigación de que la transmisión de información de padres a hijos es instantáneamente, sin necesidad de estar conectados por un cable. Están conectados por el medio, pero es un medio cuántico. Es impresionante. Impresionante, sí. O sea, así como lo planteas, lo ejemplificas, impresiona. Uh-huh. ¿Cómo transformar nuestras emociones, Arturo? Ya dimos el primer paso. Todos los que están viendo este programa, les invito a que lo compartan con esa intención. El primer paso es entender qué es la mente. El segundo paso es entender qué son las emociones. Y el tercer paso es entender qué impacto tienen la mente con las emociones en el funcionamiento de las células. A partir de ahí, el camino es interiorizar. ¿Qué es interiorizar? Busca espacios en silencio, a solas, de preferencia oscuras, en donde estés ahí sentado sin hacer absolutamente nada. Sin café, sin cigarro, sin celular, nada. 15 minutos que te regales así, por la mañana. 15 minutos que te regales por la noche y nunca vuelves a hacer el mismo. Porque empiezas ahí donde no hay donde poner poses. No hay quien te esté viendo, no hay quien te esté escuchando. Un lugar seguro, ¿no? Sí, pero el lugar seguro después se va a convertir en todo el entorno. Porque va a ser fácil que introyectes en medio de tus caos. Y sin embargo, en estos tiempos, Arturo, estamos en una época de muchos distractores. Todo es Entonces, distractor. esto que tú lo estás colocando como una tarea de sí o sí háganla todos los días, que todos los tendríamos que hacer, es un gran reto. El más grande que tienen los seres humanos en la actualidad, sobre todo por los avances tecnológicos. Te despiertas y estás con el celular. Comes y estás con el celular. Te vas a dormir y estás con el celular. Y nunca te das tiempo para estar contigo. Entonces el problema no es cuánto tiempo pasas conectado con el celular. Eso no importa. El problema es cuánto tiempo pasas desconectado de ti. No estás consciente de lo que estás pensando, de lo que estás analizando. Y esto sería, para ustedes que están escuchando, padres de familia, educadores, si tenemos menores de edad, hay que enseñarles eso. Lo que tenemos que enseñar es a usar la tecnología a nuestros hijos, ¿va? Hablando de todos los medios de comunicación tan masivos que hay ahorita. Instagram, Facebook, los principales. TikTok y YouTube. Un niño de 3 años, 4 años, que ya sabe dónde buscar sus programas favoritos. Tú como padre o madre, no se trata de que no pasen tiempo frente a la pantalla, sino de que estés al pendiente de qué información están absorbiendo de la pantalla. Y entonces la pantalla se puede convertir en un recurso educativo. Si tú determinas e invitas a tus chiquillos inteligentemente, sutilmente, amorosamente, a que asimilen información que les va a servir para su vida. ¿Qué sugerencia les doy a las personas? Básense en 5 conceptos. Que sus hijos aprendan a ver programas o videos o películas de conciencia, de honestidad, de responsabilidad, de respeto y de amor. Que tú identifiques que hay eso en lo que están haciendo y viendo tus hijos, esa es la mejor educación que le podemos dar. Porque van a conectar con esto que estamos viendo ahorita. Todo esto nace por cómo empezamos a controlar todo este mar de emociones para mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya lo hicieron. Todos los que están viendo este programa ya lo hicieron. Ya tienen la información. Y primero hay que contactar con ellas, ¿no? O sea, el saber colocarle el nombre a lo que estamos sintiendo. Pero no como etiqueta que se nos fue dada. No como juicio, como observación. Exacto. El decir, muchas veces hoy en día pueden decir, es que tengo mucho miedo, a todo le tengo miedo. Pero ese miedo, ¿cómo lo transformas?
¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Qué hay detrás del miedo? A lo mejor es una gran oportunidad, ¿no? Hay una frase que me viene a la mente ahorita que lo estás diciendo. Tu miedo es tu medio para el éxito. Yo siempre invito a todas las personas cuando tengo la oportunidad en mis charlas, talleres, cursos, conferencias, programas, lo que sea. Les digo, ok, primero define qué es lo que deseas alcanzar en tu vida y con tu vida. Una vez que ya lo tengas, identifica cuál es el camino. En el camino te vas a encontrar con todos tus pinches miedos. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a hablar en público, pánico escénico, todos esos miedos, ¿no? Donde sientas miedo, ya definiste para dónde vas y donde te dé miedo invertir en una publicidad, donde te dé miedo invertir en un equipo, donde te dé miedo en equipo de audio y video, no sé, ahorita, ¿no? O invertir en una máquina que te ayude a hacer pasteles o bolsas, lo que sea. Donde más miedo te dé, por ahí es. Porque el miedo es tu medio para el éxito siempre y cuando ya tengas definido qué es lo que deseas lograr. Claro. Pues como siempre, el programa se nos va, información súper valiosa. Por favor, ayúdenos a compartir. La biofísica verdaderamente cambia la manera de vernos, cambia la manera de ver la salud, el concepto de salud. Completamente. Cambia la manera de relacionarnos también. Porque ahorita tú que nos decías, Arturo, de estos pequeños cambios, si esta información llega a una familia, que los mismos integrantes de la familia pasen la información y digan, oye, Así escúchalo, oye, velo, a ver qué opinas. Y que se comience a hablar en familia de estos temas. Uy, cambiaríamos el planeta Tierra muy rápido. Es mi objetivo y es mi sueño poder llevar la biofísica como una filosofía de vida, no como una religión, no como una creencia, sino como algo que las personas utilicen para conocerse y para poder autodefinirse. Aquí me encanta escuchar esta frase que cada acto es un acto de autodefinición. Si consideras que parte de la información que estás recibiendo a través de este programa es interesante para que tú la analices y a partir de esto llegues a una conclusión personal que no sea la conclusión que yo acabo de dar, úsala. Pero si te sirve a ti la información que recibiste el día de hoy, compártela con alguien más. No intentes determinar si la otra persona la va a asimilar como tú o no, o si le va a servir como a ti o no. Solo compártela. Ahorita estamos nunca en la historia de la humanidad había habido una comunicación tan instantánea como lo hay en este momento. Entonces podemos crear un impacto. Así es. Y por eso es importante que cada uno de nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio. Así es. Así como a veces pasamos cosas chuscas, ¿no? Podemos compartir este tipo de información. Regresamos en un instante a Reinvéntate. Cuerpo, mente, espíritu. En un momento regresamos a Confío. Buscas el verdadero sabor de Oaxaca. Llegaste al lugar indicado. Restaurante El Sabor del Campo. Bienvenido al Sabor del Campo, donde la tradición se vive y se saborea. Cecina, pan de pulque, trucha fresca, lo mejor de la cocina tradicional. El lugar perfecto para reconectar con familia, paisaje y tus raíces. El tema del sazón, el tema del comer y todo eso, en familia, muy bien. El ambiente muy agradable, familiar. Hay buen servicio, yo lo recomiendo. El sabor del campo, sabor que no se olvida. La sal de Chinicuil Don Ponchito, producida en la región de Zempoala, Hidalgo. Nuestro producto es una sal de Chinicuil que lleva por marca Don Ponchito. Producir todo lo que hay en Hidalgo. Ya estamos haciendo la sal de Chinicuil. En Facebook estamos como Don Ponchito. La sal de Chinicuil Don Ponchito. ¿Ya desayunaste? Si la respuesta es no, Don Carbón tiene la invitación perfecta para ti. Bien, manejamos lo que son desayunos y comidas. Desayunos se puede mostrar lo que son los molletes, chilaquiles, omelets, guaraches.
¡Wow! Don Carbón. Los mejores tacos callejeros gourmet. Cerrito, Torna, Cuxtla, donde vive la magia. San Agustín, Tlaxiaca, tiene un sabor que bonito. Gelatinas Gloria, con su arte tan especial, hace gelatinas personalizadas, son un espectáculo real. Para fiestas, cumpleaños, cualquier celebración, con colores y diseños, una inspiración. Gelatinas Gloria, es sabor que emociona. Gelatinas Gloria, no te lo pierdas nunca. Continuamos en Confío. Gracias por estar aquí en su programa Reinvéntate, el día de hoy con Arturo Jiménez, biofísico. Y se nos va rapidísimo el programa. Muy rápido el tiempo. Siempre se nos va muy rápido, pero es información que nutre, es información que nos permite cuestionarnos nuestros hábitos, es información que nos permite mirar, porque esa es la intención. Tu información siempre es mirar las cosas diferente, sin juicios. Aprender a observar es el gran secreto de los grandes maestros. Entonces, la información, como la escuches, aprende a observarla, pero sobre todo cuestiona. Cuestiona no para juzgar la información, porque si caes en el juicio de la información que estás escuchando ya perdiste el poder, porque es precisamente así como se pierde el poder. Escuchas una información diferente que parece controversial y la vas a rechazar al juzgarla. Cuando viene esa información podría cambiarte por completo la vida, tu salud, tu economía, tus relaciones. Entonces, aprender a observar toda la información para cuestionar la información desde el fondo de tu corazón, así los invito siempre, para que a partir de esta información tú definas si te sirve para que logres cambiar algo de tus actitudes que sabes que no te están funcionando, o te sirve para adoptar nuevas actitudes y formarte tus propias creencias que te funcionen para cambiar algo en tu vida. Así es, sí, yo les agradezco mucho a todas las personas que se conectan en este espacio. Ya tenemos como fans que siempre que está Arturo, ahí están, siempre hay uno especialmente desde Colombia que siempre está pidiendo esta información, porque son ejemplos de que la biofísica ha dado un cambio a su vida. Arturo, si bien nos has explicado cuál es el puente entre la mente y las células, y nosotros poseemos todo eso, sí. ¿Qué cambios, así como qué cambios básicos consideras que tendríamos que comenzar a hacer ya? Aparte de de ponernos en silencio. Inicia por conocer el funcionamiento de tu cuerpo, aunque sea de manera muy simple. ¿Qué tan simple puede ser? Ve a una papelería, compra bibliografías del cuerpo humano, todas las que encuentres, de las rodillas, de la articulación, de los músculos, de los pulmones, de tu hígado, de tu páncreas, de próstata. Pide todas las bibliografías que encuentres del cuerpo humano. Conócete, identifica más o menos cómo están conformadas, qué forma tienen, qué funciones básicas, rudimentarias o principales realiza cada órgano, cada músculo, de qué está hecho, qué sustancias lo conforman. Ese sería el principal, porque a partir de eso, de que tú empiezas a conocerte, te aseguro que nunca vas a ver la vida igual. Va a haber muchas cosas que te vas a dar cuenta que te estás enfocando en cosas que realmente no importan. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué crees que es más importante? Tu trabajo o tu vida. Y para la mayoría de las personas es más importante el trabajo. Porque creen en su firme creencia programada que si no trabajan, no viven. Y es al revés. Porque viven, trabajan. La persona que se dio cuenta de que es más importante
lo que eres y tu funcionamiento que el trabajo, automáticamente dejan de trabajar. ¿Qué es dejar de trabajar? Ya no vas a realizar una actividad por obligación o por remuneración. Ya vas a realizar una actividad porque te maravillas de ti mismo, porque amas servir, porque disfrutas los movimientos de tu cuerpo, porque disfrutas tu creatividad, y en ese momento la persona deja de trabajar. Lo irónico es que cuando una persona se empieza a conocer, aunque sea de nivel sumamente básico, empieza a pensar diferente, empieza a vivir diferente, empieza a sentir diferente y empieza a tener resultados diferentes en su vida. Con cambios tan simples. Sí, porque ya no se vive como una carga, ¿no? No. Ya no se vive como este castigo diario, en donde hay mucho sufrimiento. Si uno descubre que su trabajo puede ser este medio para servir, para dar todos estos talentos que vamos desarrollando, ¿no? Claro, si encontramos las cosas que verdaderamente nos gustan. Sí. Y cuando estés haciendo algo que no te gusta, por favor, conviértelo en tu mayor pasión. Porque eso es lo que va a hacer que te salgas de ahí. Ese es un consejo. ¿Por qué? Porque si estás haciendo algo que no te gusta y estás haciéndolo enojado, ese es el ancla. Hay una ley que se llama antibiológica que dice: a lo que te resistas persistirá. Mientras más te encabrone la actividad que haces, más tiempo la vas a estar realizando y cada vez se va a poner más difícil. Si decides empezar a disfrutar, porque la mayoría de las personas quieren eso, es que yo quiero empezar a hacer lo que me gusta y lo que yo quiero hacer. Empieza por amar lo que haces y a partir de eso el salto es más fácil. Arturo, muchísimas gracias por toda la información tan precisa, tan clara, tan digerible, que sé que te ha llevado muchas noches, muchos días, años. Muchos libros, ¿no? Por estudiar. Y muchas personas. Así es, porque de ellas también has aprendido mucho. A mí sí me gustaría que invitaras a nuestra audiencia dónde aprender biofísica, porque creo que es importantísimo. Digo, yo tuve ya la experiencia, fui como alumna, sí. Y sí me ayudó como persona, sí me ayudó como profesionista, sí me ayudó en muchísimas cosas que hasta el día de hoy yo digo, biofísica, es por esto. Es por esto. Platícanos, ¿cuándo hay un curso de biofísica? Únicamente doy un curso al año de biofísica. Y este año va a iniciar el 22 y 23 de agosto. Entonces, los invito a que en una de mis publicaciones o incluso en este programa, porque lo vamos a compartir también en mis redes sociales, comenten la palabra quiero el curso de biofísica o quiero biofísica o nada más pónganle biofísica para que sea más fácil. Y ahí mi equipo se va a encargar de pasarles toda la información del costo del curso, fechas de inicio, duración, cuántas mentorías hay entre módulo y módulo. Son 3 módulos, ¿va? Generalmente el curso tiene un costo de 24,000 pesos. Pero si tú hablas y dices que lo viste en Cofilm, yo le voy a decir a mi equipo que les haga un descuento especial. Entonces, empezamos 22 y 23 de agosto. Tienes que estar tu lugar apartado porque ya no hay lugares presenciales. Ya se acabaron los lugares presenciales. Ya está vendido. Sold out los lugares presenciales. Es un espacio pequeño. Me gusta estar aquí con las personas, poquitas, que las personas que tengo aquí nos sirven de ejemplo para las personas que están en línea. Porque tenemos la cámara para señalarlas y poder enseñarles y poder estar explicando. Entonces, es exclusivamente en línea. Perfecto, entonces la primera fecha es 22 y 23 de agosto. 22 y 23 de agosto en Ciudad de México. Pero en línea. Todas las redes sociales. Así es. Para identificarte. Arturo Jiménez Biofísico. Y bueno, pues aprovechen si dicen, vimos este programa en Cofil o en los mismos mensajes de Cofil, ahí donde le mandan todos los saludos, bendiciones, que yo sé que son muchos y se los agradezco.
Pero tener a Arturo Jiménez aquí 1 hora, yo digo, hay que hacer que nos dé toda la información que él sabe. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes, todos los comentarios que nos hacen. Aprovechen esta oportunidad. Si ustedes ya tomaron el curso de biofísica, vuélvanlo a tomar, porque siempre se aprende con Arturo Jiménez, ¿cierto? Nunca es igual el curso. Claro que sí, nunca. He cambiado muy poco las diapositivas en estos 16 años y el último cambio que les hice fue hace 3 años. Siguen siendo las mismas diapositivas y tengo alumnos que ya van en el 8º curso de biofísica y que siguen diciendo, ¿cómo le haces para cambiar la información si son las mismas diapositivas? Y yo les digo, siempre que lees un libro por segunda vez, ya no eres el mismo. Entonces, siempre hay algo que evolucionar. Yo evoluciono cada que doy un curso. Yo aprendo cuando ayudo a las personas a aprender. Entonces, esta era una ideología que quiero que se quede bien grabado. No les puedo enseñar nada nuevo a ninguno de mis alumnos. Lo único que puedo ayudarles es a recordar lo que ya está dentro de ellos. ¿Algún mensaje que les quieras dar? Pues aparten su lugar con tiempo, porque aunque es en línea también hay un tope, ¿no? Restringirlo, sí, para poder, con todo el equipo que tengo ahorita, está limitado, te podría decir que a 200 personas. Ahorita ya están los cupos presenciales, son muy pocos lugares, 24 lugares y todos los demás en línea, y solo tenemos 200 espacios y ya llevamos 70. Ok. Y faltan todavía 3 meses. Pues aprovechen, si ya lo tomaron, vuélvanlo a tomar, si consideran que puede ser un regalo para alguna persona que le ayude a cambiar su perspectiva ante la vida, pues es una excelente invitación. Arturo, muchísimas gracias. Dios te bendiga mucho. Este espacio de Ecofil siempre está abierto para ti. Muchísimas gracias por todo lo que otorgas a todas las personas. Sí. Muchísimas gracias. Yo te doy las gracias a ti, le doy gracias a Ecofil y al productor. Muchísimas gracias. Luis Corella. Pues muchísimas gracias a todos ustedes aquí en el set. Bueno, también muchísimas gracias por ayudarnos a que esta información llegue. Y nos vemos el siguiente martes en Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Gracias por ser parte de esta transmisión. En Cofin nuestra pasión es compartir contenido que inspire y conecte. Pero nada de esto tendría sentido sin tu compañía del otro lado de la pantalla. Gracias por tus comentarios, por tu tiempo y por vibrar con nosotros en este en vivo. Nos vemos en la próxima.